les damos la bienvenida. Nos encontramos ya transitando la etapa final de esta propuesta de postítulo y hoy tenemos la grata compañía de nuestro equipo de contenidistas que nos van a estar presentando lo que es el trayecto del trabajo final integrador y nos están acompañando Eugenia Díaz Picó, María Emilia Chapezoni, Ana Belén Juárez también como orientadora de tutores, Carlos Bravo y Evelina Senger de nuestro equipo. Ellas y ellos van a hacer un recorrido presentando la propuesta y las particularidades que va a tener el esquema de este trabajo final. Así que, sin más preámbulos, les damos la palabra a los compañeros y compañeras. Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Le damos la bienvenida a esta reunión que realiza este equipo de contenidistas en el marco del postítulo de especialización en ESI, Derechos Humanos y Ludopedagogía, una propuesta que recupera en este trabajo integrador final todo lo trabajado y abordado a lo largo de este trayecto de formación, un encuentro que nos invita a la alegría en el marco de la potencia que representa la ESI y que es en articulación de hecho con la Facultad de Ciencia de la Vida y la Salud de la UADER y también con el sindicato ACMER, una estrategia que implicó una apertura de puerta de entrada de todas las puertas de entrada del Consejo General de Educación. Le doy la palabra a mi compañera Evelina. Buenos días para todas las personas presentes, recuperando algunas palabras significativas que trae Carlos, como la alegría desde ese lugar, desde la alegría que nos convoca a estar hoy acá, la alegría de saber que tenemos esta posibilidad de tener en este marco de este año tan particular, la posibilidad de seguir transitando un espacio de especialización, de una mirada y de un recorrido tan potente como es el trabajo con educación sexual integral. Desde ese lugar partimos para recuperar de alguna manera todo lo transitado, aunque hasta a nosotros mismos nos parece una maravilla y una sorpresa ya estar contándoles sobre el trabajo integrador. Entonces, cuando les decimos nuestro recorrido, es invitarles a volver a cada uno de los módulos sabiendo de que el tiempo para digerir e integrar todo este material, no solo desde las ideas, desde lo académico, desde la cabeza, sino también integrarlo al cuerpo y después llevarlo a nuestras prácticas, va a requerir un tiempo mucho más profundo y prolongado de lo que podemos lograr en un trabajo integrador. Pero sí les invitamos a que puedan pensar la propuesta del trabajo integrador, que después le va a comentar y profundizar nuestra compañera María Emilia, transitar de vuelta por cada uno de los módulos, hacer un repaso, revisar qué bibliografía nos quedó pendiente, volver a mirar sus propias propuestas y respuestas a las actividades y a las consignas que les dimos en cada uno de los módulos, que pretendían de alguna manera integrar ese caminito y ese recorrido no solo por los escritos y la recuperación teórica que hicimos como equipo contenidista, sino también con toda la bibliografía propuesta, con ese recorte de alguna manera, pero que también marca la perspectiva a la que estamos posicionados. Entonces, en el módulo 1 vamos a volver a las conferencias y al material que compartió Bruno Bazán en su momento, con este marco general de Estado y políticas educativas. En el módulo 2 vamos a permitirnos volver a mirar todo lo que tiene que ver conmigo de la ESI, la apertura de la primera puerta de entrada, que muchas veces dejamos pasar por alto y nos queremos ir a trabajar la segunda puerta sin revisar y volver a mirar qué tuvo que ver conmigo, qué tiene que ver conmigo el trabajo de la ESI y particularmente el tránsito por este postítulo, por esta especialización. En el módulo 3 vamos a volver a mirar la institucionalización de la ESI como una política de Estado, con también volver a esas conferencias tan profundas que pudimos disfrutar. En el módulo 4, volver no solo a los contenidos, a las propuestas de trabajo que plantearon nuestras compañeras en las clases, sino también volver a la vivencia interna, a sus cuadernos, a las recuperaciones
de ese recorrido de lo que significó pasar por el cuerpo la ESI con la ludopedagogía. En el módulo 5 vamos a volver a mirar los emergentes del campo de la ESI y también volver a escuchar las conferencias, volver a revisar toda esa trama que se teje en nuestra provincia, con que tal vez desde el aula no la podemos reconocer y volver a mirar las conferencias nos va a ayudar también a posicionarnos y a volver a recuperar esa trama. Y en el módulo 6, este enfoque tan particular que traía Carlos, que no hay que pasar por alto, que es la ESI en clave territorial e institucional, para poder tener un posicionamiento situado desde el lugar de cada uno en sus instituciones y desde ahí poder formular la propuesta. Le doy la palabra a mi compañera María Emilia y gracias por estar todos presentes en esta mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, sobre todo porque es viernes y eso es muy importante. Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata el trabajo. Luego vamos a volver al propósito una vez que ya conozcamos qué tenemos que hacer. Bueno, la idea es poder pensar, recuperar, recordar, traerla desde otro lugar, una escena que ustedes hayan, de la cual ustedes hayan participado, ¿no? Una escena que puede ser en el mejor de los casos tiene que ser en el ámbito institucional donde ustedes trabajan. Pero entiendo que hay gente que está recién recibida y quizás no tiene la experiencia todavía del trabajo, pero sí el tránsito por una institución como estudiante. Entonces también es válida esa escena, ese tipo de escena, ¿no? Con escena me refiero a una situación, ¿sí?, que ocurre, que acontece, y que en el primer momento en que eso acontece, uno está como observando con cierta lejanía, ¿no?, con cierta extrañeza, y entonces hay cosas que no las podemos pensar en la inmediatez que ocurre esa escena, ¿no? Podemos pensar una escena como una situación que acontece, ¿no? Esto se usa mucho en el campo de la educación porque, bueno, ustedes sabrán, en salud también ocurre lo mismo, que tenemos muy pocos momentos para ponernos a pensar sobre aquello que acontece. Entonces, es como, son capas de sedimento, ¿no?, que es necesario como empezar a mirarlas desde otro lugar. Entonces, la propuesta es conectar con una escena, ¿sí?, que ustedes recuerden, que hayan vivido, ¿no?, y que los haya interpelado desde algún lugar. No necesariamente desde el deber ser, ¿no? Desde la incomodidad, quizás, o desde la empatía, tal vez, ¿no? Tomamos una escena, ¿sí? Y la idea es relatar esa escena, ¿no? Entonces, les dimos algunos puntos para que tengan en cuenta a la hora de poder contar esa escena. Un segundito que me voy a mi texto ayuda a memoria. Esa escena tiene que contener, acá, esa escena lo que tiene que contener es un escenario real, ¿sí? Puede ser una escuela, un efector de salud. En ese escenario participan distintas actrices y actores, ¿no?, con sus puntos de vista, con sus opiniones, ¿sí?, con sus juicios de valor, ¿no? Y la escena tiene que estar caracterizada por una reproducción de mitos, de miradas, de preconceptos, ¿no?, que favorezcan las condiciones de inequidad por motivos de género, ¿sí? Vuelvo. En esa escena tiene que darse un malestar por una reproducción de mitos, de miradas, de preconceptos, de juicios de valor, ¿no?, que favorezcan las condiciones de inequidad por motivos de género.
En esa escena también van a contar acciones institucionales que reproduzcan la desigualdad entre las personas por razones de género, de diversidad sexual, de discapacidad, de clase social, de raza, entre otras, ¿no? Y en esa escena también vamos a relatar el conflicto que se genera en relación al ejercicio de derechos de las personas involucradas. Y acá quiero ser un poco más reflexiva. Cuando yo digo conflicto, ¿sí? Lo que pongo, lo que voy a describir en esa escena, ¿sí? Es una situación irresuelta, ¿no? Tensa, que quedó algo tenso ahí, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos. Y esa tensión está generada por los actores y las actrices que participan, ¿no? Y por las acciones que decíamos recién. Luego, se me fue el texto. Ahí está. En el segundo punto, lo que van a tener que hacer es formular la problemática que contiene esa escena. La problemática que contiene esa escena, para mí, para María Emilia, puede formularse de determinadas maneras y para mi compañero Carlos se va a formular de otra forma. La característica en común que tiene que tener es que la formulación de este problema va a tener que recuperar categorías teóricas que ustedes hayan visto en este tránsito por la especialización, ¿no? Y entonces acá fíjense que la propuesta es que en esas escenas que habitamos, que transitamos, que vivenciamos cotidianamente, no están formulados los problemas, sino que la formulación del problema tiene que ver con otras lecturas, con otros tiempos y con otras reflexiones. Entonces, esa es la invitación un poquito, ¿no? O sea, y la idea es que este recorrido por los módulos me permita tener herramientas para poder mirar esa escena, ¿sí? Desde esta lejanía y poder pensar qué es lo que está aconteciendo ahí, ¿no? Entonces, para este momento de descripción del problema, ¿sí? Les vamos a pedir que argumenten la elección de esta escena explicando qué se presenta como conflicto en la escena narrada, es decir, por qué es un problema desde el posicionamiento de ustedes, ¿no? Para la formulación de este problema también pueden recuperar el glosario en clave de ESI que se fue conformando a lo largo de esta especialización y está linkeado también en el texto, así que lo van a tener a mano. Y ahora vamos a los ejemplos. Estos ejemplos están como demasiado pulidos porque lo que queríamos era como poder ser bien analíticos en la relación entre esta escena y este problema. Pero yo sé que lo van a poner bien pomposo después cuando lo escriban en relación al contexto, al escenario, a las actrices y a los actores. Vamos con el primer ejemplo. Un docente se enoja con un estudiante porque tiene sus uñas pintadas y lo manda a buscar un kit de esmalte a la preceptoría. Un grupo de estudiantes se ríen de la situación, otros no se involucran y un tercer grupo cuestiona al docente. Compañera Emilia, ¿será que lo podríamos ver en la placa, al ejemplo? Gracias, Carlos. Por favor. Ahí está. Muy bien. Fíjense que acá hay una escena que está escrita, vuelvo a decir, está bastante pulida, pero podemos advertir ahí que hay un malestar, ¿no? Hay un malestar y fíjense que hay actores y actrices que no todos se comportan de la misma manera. Y acá está bueno, quiero recuperar esto, porque generalmente cuando tenemos que escribir, nosotros siempre pensamos, lo que hacemos es un pensamiento dual, ¿no? Los que están en contra y los que están a favor, el River y el Boca.
Y en realidad las escenas lo que tienen es una controversia entre las distintas miradas y puntos de vista que siempre son más de dos. Entonces tengan en cuenta esto también para relatar la escena, ¿no? Bien. Fíjense, acá tenemos el relato de esta escena, ¿no? Un docente se enoja con un estudiante porque tiene sus uñas pintadas y lo manda a buscar un kit de esmalte a la preceptoría. Un grupo de estudiantes se ríe de la situación, otros no se involucran y un tercer grupo cuestiona al docente. Esta escena es una escena hiperreal en las instituciones. Acá, en esta escena, yo puedo trabajar dos problemas. Puedo formular dos problemas. No tienen que formular dos problemas, tienen que formular uno solo. Pero el ejemplo es para que ustedes vean cómo podemos formular el problema desde nuestra... Bien, la primera es, la intervención del docente tiene un componente sexista porque entiende que un varón no puede tener las uñas pintadas. Eso puede ser la formulación de un problema desde mi posicionamiento. ¿Sí? Otro problema que se puede formular en torno a esta escena es el ejercicio de la autoridad en el aula que dispone sobre el cuerpo del estudiante, obligándole a hacer algo para poder continuar en el espacio. Fíjense, son dos problemas distintos, ¿sí? Que contienen elementos y dimensiones que ustedes pueden trabajarlo a partir de lo que han visto en esta formación, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, otra escena. Juana es una persona trans que se acerca a un efector de salud. Quien la recibe le pide su DNI para realizar el trámite y comienza a llamarle por el nombre legal a pesar de que Juana haya aclarado su identidad autopercibida. ¿No? Otra vez, fíjense que el problema no está enunciado. Hay ahí un malestar, pero no está enunciado, ¿no? Bien. ¿Qué dos problemas podemos inferir? Uno, el desconocimiento de la ley 26.743 de identidad de género por parte del personal del centro de salud. Y otro problema, la discriminación por motivos de género, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a hacer una vez que formulamos estos problemas? El punto 3, lo que nos pide es que podamos realizar una propuesta de intervención, ¿no? Como nadie trabaja solo, sola, sole en las instituciones y como vimos, la ESI tiene una de sus características justamente es el trabajo colectivo y no individual, la idea es que las propuestas de intervención sean pensadas, si bien las voy a formular yo, que estoy haciendo el trabajo, sean pensadas para un colectivo de trabajo, ¿no? Para compartir y para llevarlas a cabo con otros actores y otras actrices, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, en el primer punto, vamos a hacer una justificación que incluya el encuadre normativo y teórico de la bibliografía obligatoria, ¿no? O sea, voy a hacer una propuesta de intervención y esa propuesta de intervención tiene que estar enmarcada, ¿sí?, en la normativa y tiene que estar entendida desde un marco teórico, ¿no? Desde el marco teórico de la ESI, sobre todo, ¿no? De esto se trata una justificación, ¿no? Que esté respaldada. Bien, que pueda formular las personas destinatarias, a quienes están dirigidas. Y acá, prestar atención a esto que decíamos, me están diciendo por la cucaracha que avance con el power. Prestar atención a esto que decíamos de que cuando sucede una situación
participan distintas personas con distintas posturas, ¿no? Entonces, cuando pienso en los destinatarios de esta intervención, podríamos estar pensando también en esta clave, ¿no? Bien. Los objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivos persigue esta propuesta de intervención? Bien claros, bien direccionados, bien concretos, ¿sí? Los objetivos me tienen que permitir direccionar las acciones, ¿no? Y el cuarto punto tiene que ver con las acciones, y estas acciones, qué contenidos y qué actividades van a llevar adelante, ¿no? De más está decirle que dentro de estas actividades, la idea es que también puedan formularse actividades, como decíamos, grupales, y que recuperen actividades que hayan trabajado en los módulos de la ludopedagogía, ¿no? Bien. Y luego, otro punto que se les pide en este trabajo tiene que ver con reflexiones finales, ¿no? Estas reflexiones finales tienen que... Hay un grupo de preguntas que están formuladas en el Power que son... que tiene que ver con orientarlos y orientarlas en la escritura, ¿no? ¿Qué te dejó el recorrido por esta especialización? ¿Algo cambió en tu percepción personal de la sexualidad? ¿Algo cambió en tus prácticas después de transitar esta especialización? Y si fue así, ¿cómo se configuró tu abordaje en las prácticas de la ESI desde la perspectiva ludopedagógica? Y luego elegir 2 palabras para contarle a alguien de tu vivencia en este espacio. Estas reflexiones siempre, además de que es parte del trabajo integrador y final de la especialización, les quiero decir que siempre está bueno integrar este tipo de preguntas, que fíjense que tiene que ver con conectar con la primera puerta de entrada, para cualquier experiencia que llevemos adelante en clave de ESI, ¿no? Digo, siempre me parece que está bueno como recuperar la vivencia personal y los sentires a partir bueno, después de haber realizado cierto tránsito, ¿no? Por la especialización o por cualquier experiencia en realidad. Bien. Proseguimos, si les parece, con las pautas formales de entrega del trabajo integrador final. La presentación tiene que realizarse con una carátula que contenga el nombre de la formación, datos de la persona cursante, título, nombre de tutora, aula, cohorte 2023, lugar y fecha. Respecto del máximo de hojas, son 5 las hojas que se piden para este trabajo como máxime, sin contar la portada y la bibliografía. Lo que es el tipo y número de letra es Arial 11, tipo y tamaño interlineado 1.5, y el nombre del archivo debe contener el aula de la persona cursante, su apellido y nombre y la sigla TP final. Allí damos un ejemplo: A13 de aula, González María, TP final. Siguiendo con la otra placa, vamos a poder ver lo que es la fecha de entrega, que se realizará el 12 de octubre, la entrega del mismo, en el espacio de módulo 6, entrega de trabajo final integrador. No se debe enviar por mensajería interna, ya que este va a ser el espacio exclusivo y excluyente, y es donde las tutoras en este caso, de hecho, cargan las notas para la impresión de las plantillas respectivas. Entendemos que si el trabajo se realiza en pareja pedagógica, debe ser no más de 3 personas, que las personas integrantes del grupo o la pareja pedagógica también entregarán el trabajo de forma individual por la plataforma, más allá de que sean en pareja pedagógica o en trío. Y si lo realizan cursantes de otras aulas, con otras aulas, deben informar a la tutora de esa aula. Bueno, yo, Carlos, lo realicé con Emilia del aula 11, Juge lo realizó con Eve del aula 15, informar a cada tutora de su aula
para que también estas tutoras puedan identificar a esa cursante. Allí estaban preguntando, de hecho, por la fecha de entrega del trabajo, sería el 12 de octubre la fecha de entrega de este TIF. Ahí hay Si una quieren, compañera vamos a que terminar con la presentación y después dejamos las consultas para el final, ¿le parece? Dale, Ju. Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Querés pasarme la placa si vemos, por favor, los criterios de evaluación? Gracias. Bueno, como habrán venido conversando con mis compañeros, con mis compañeras, la idea de los criterios de evaluación es un poco recuperar lo que han ido trabajando a lo largo del postítulo con nuestras compañeras tutoras. Por eso el primer criterio tiene que ver con la responsabilidad y el cumplimiento de las pautas de entrega, ¿sí? Nos parece importante la cuestión de respetar las fechas, de respetar cuáles son las consignas exactamente, por eso la siguiente tiene que ver con la pertinencia de la producción escrita a la consigna. Acá nos referimos no únicamente a que puedan hacer una lectura, una interpretación de la consigna que vaya asociada a lo que mis compañeras explicaron recién, en relación a la estructura, a lo que implica la escena, sino también, perdón que me distraje por los comentarios del chat, sino también que puedan tener una coherencia y cohesión el escrito que presentamos en esas 5 páginas. Una de las cuestiones más importantes también a evaluar tiene que ver con el posicionamiento como agentes garantes y promotores de derechos en el marco de este sistema de protección. Cuando hablamos del posicionamiento, pensemos que estamos nosotros trabajando desde el principio del POSTI con lo que tiene que ver con la primera puerta de entrada de la ESI, que es la autorreflexión sobre nosotros mismos. La segunda y la tercera puerta, digo, cuando empezamos a pensar lo institucional y lo comunitario, que es, bueno, ¿desde qué lugar nosotros, ya sea que estemos trabajando en instituciones educativas o en instituciones de salud, nos posicionamos como agente del Estado sabiendo que tenemos la obligación de garantizar derechos y que formamos parte del sistema de protección? Después, por supuesto, la recuperación del enfoque de la ESI, derechos humanos y ludopedagogía. Acá es importante que recuperemos las categorías teóricas, el marco normativo, para poder pensar las intervenciones, ¿sí? Esta propuesta de intervención que ustedes tienen que elaborar a partir de la escena, es importante hacerlo desde el paraguas de la ESI, Derechos Humanos y Ludopedagogía. ¿Qué implica recuperar las categorías teóricas y el marco normativo? No es estrictamente necesario que ustedes citen conceptos o citen partes de la normativa, ¿sí? Lo que es importante es que se pueda, que las compañeras que van a corregir los trabajos finales puedan ver que ustedes han podido apropiarse de esos conceptos, que les dan una utilidad en lo práctico, en la cotidianeidad, que se posicionan, como decíamos antes, desde un enfoque de la ESI, que han podido incorporar las técnicas ludopedagógicas para poder pensar esas intervenciones. La utilización de la bibliografía obligatoria de la especialización, esto también es importante, que no nos quedemos únicamente con las clases que hemos escrito les contenidistas, sino que también incorporen la demás bibliografía que está en cada una de las clases, ¿sí? Para ir profundizando un poco las lecturas que incorporamos en relación a algunas de las conferencias, algunos textos escritos que van profundizando o analizando un poco más algunas conceptualizaciones en torno a los cuerpos, en torno a las puertas de entrada de la ESI, etc. Y, como siempre estimo cuando han presentado trabajos en otras instancias, la originalidad y la creatividad en la propuesta de intervención. Esto es, por supuesto, que sea un trabajo escrito por ustedes, individual, en pareja pedagógica o de a 3 personas. No es determinante que el trabajo sea grupal, Emilce, justo te leo. El trabajo puede hacerse de manera individual, puede ser en pareja pedagógica o puede ser en hasta 3 personas, siempre respetando estos criterios de evaluación, digamos, la estructura de la propuesta y los criterios de presentación también que conversó con ustedes Carlos antes,
Y vuelvo a insistir con esto de la originalidad y la creatividad en la propuesta, para que podamos pensar nuevos recorridos de la ESI, si se quiere, en las instituciones en las que estamos. A veces es necesario un poco parar la pelota, tomarnos una pausa para poder pensar la escena, para poder pensar la intervención, y que eso nos permita pensar alguna propuesta que no hayamos podido pensar antes, o una propuesta que quizás si pensamos antes, a partir del... María. Rápido. Para Abigail, ¿qué? No me daba. Ahí está. Les decía, una propuesta que si las han pensado en algún momento antes, o incluso la han trabajado o en la escuela, o en el centro de salud, o en algún otro efector, sea una propuesta a la que le hayan encontrado una vuelta de rosca, si se quiere, a partir del postítulo, incorporando otros actores, incorporando, por ejemplo, técnicas de la ludopedagogía, algo de lo que hayan trabajado en los encuentros presenciales con nuestras compañeras, por ejemplo, etcétera. Bueno, hasta ahí son los criterios de evaluación. Veo que tenemos muchas preguntas en el chat, así que empecemos a responder, si quieren, compas, eso. Fui recuperando algunas también, tal vez Ana nos puede ayudar. Por ejemplo, que Ana Belén contestó por el chat, pero no sé si Ana querés volver a decirlo, respecto a la constancia de asistencia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, con respecto a las constancias de asistencia, que estaba mirando el chat, ya se va a compartir el formulario, como se comparte siempre en los encuentros por retransmisión por YouTube, donde ustedes pueden completar, les llega automáticamente a sus correos y pueden descargar la constancia. Así que en breve ya se va a estar compartiendo. No sé qué otras consultas más había. La consulta que Javier contestó, pero podemos retomar la respuesta respecto a si vamos a compartir este material y el Power. Sí, lo vamos a compartir. Sí, se va a compartir todavía el módulo 6, donde va a estar el espacio de entrega del trabajo final integrador. Se va a compartir dentro de unos días con la consigna. Previamente las tutoras de sus aulas le van a compartir la consigna por el foro avisos, y después va a estar en la plataforma como están el resto de los módulos. Ahora lo que estamos haciendo es como una introducción para que ustedes ya puedan ir pensando en relación a su trabajo final, pero en unos días ya va a estar en la plataforma. ¿Qué pasa si se cae la conexión y no pude contestar el formulario para la constancia de asistencia? Bueno, en esos casos, como venimos trabajando anteriormente, ustedes se comunican al correo del postítulo, envían y comentan su situación, y bueno, y ahí se les va a emitir la constancia, como hemos hecho en otras ocasiones. ¿Qué pasa si no tengo todos los trabajos corregidos para poder iniciar este trabajo final? O además, si no participé en alguno de los foros, me quedaron algunas instancias sin participar, si puedo hacer el trabajo final. Vamos por partes. Bueno, en esos casos, la primera comunicación que ustedes tienen es con las tutoras, y también volver a los criterios, ¿sí? A los criterios que tenemos de evaluación para acreditación del postítulo. Fíjense que ahí tienen todos los criterios para poder acreditar el postítulo. Si deben algún trabajo, se comunican con sus tutoras, se comunican con el correo del postítulo, que siempre estamos brindando respuestas y tratamos de ir atendiendo todas las situaciones particulares. Pero la idea es que puedan finalizar primeramente los trabajos anteriores para poder arrancar con este trabajo final. Pero en caso de que se cerró el espacio de entrega por los tiempos y demás, se comunican directamente con la tutora de su aula. Bueno, siguen apareciendo consultas respecto a la constancia de asistencia, pero volvemos a la respuesta que dio Ana Belén. Así que cualquier inquietud, remítanse a ese correo, y así sea, que salió borroso, que no pudieron pedirlo, que no les llegó, tienen el correo. Y la última, que varios aparecieron con esta consulta, y también lo hablamos en el equipo,
¿Qué pasa en relación al concurso de oposición, si estoy participando ahí? Porque el 11 tengo que entregar los trabajos y la propuesta es que el trabajo se entregue el 12. Bueno, con respecto, por eso mismo nosotros estamos tratando de trabajar con anticipación para que ustedes se puedan organizar en sus tiempos con el espacio de entrega. De igual manera, siempre que ustedes se comuniquen con sus tutoras, va a haber un espacio de reentrega, pero la fecha va a quedar en esa fecha que compartieron los compañeros, por eso ya comenzamos a trabajar con casi un mes de anticipación para que ustedes se puedan organizar en sus tiempos. No sé quién puso recién otra pregunta, si quieren activar el micrófono los podemos escuchar, recuperamos. Ajá, ahí Juge. Me leíste los labios, Eve, que estaba respondiéndole a la compañera. La idea de la propuesta de intervención es que sea un proyecto pensado a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes a partir de la escena, se organizan, tanto en la escuela como en el efector, en las otras instituciones en las que trabajen, para poder llevar adelante esta propuesta en lo que queda de este año, para nosotros sería espectacular. Pero la idea no es que nos escriban sobre una propuesta que ya han trabajado en esos espacios, sino justamente que podamos planificar hacia adelante, a partir de lo aprendido en el postítulo, cómo trabajaríamos alguna de las escenas y algunos de los problemas que se nos presentan o que inferimos en los espacios donde trabajamos. Yo agregaría, se puede hacer de forma individual, eso lo contestamos ya. Yo voy a sumar una cosita, así, volviendo a la primera puerta. Sé que genera ansiedad la presentación de un trabajo, que aparecen las exigencias, voy a llegar en los tiempos. Recupero lo que dijimos que tomamos de Carlos. No perdamos el foco de la alegría, concentrémonos en la propuesta, tal vez nos anticipamos en preguntas que después íbamos a ir diciendo, pero nos agarra como una ansiedad anticipatoria. La propuesta del postítulo en todo su recorrido tuvo que ver con un trabajo, por lo menos así lo sentimos, lo pensamos y lo propusimos, ojalá que así les haya llegado, que es una propuesta que no viene solamente desde lo intelectual, desde lo académico, sino que también pase por lo afectivo, por la revisión personal, por el apoyarnos en otros y en otras, en que aparezca también el propio proceso creativo en la propuesta. Entonces, si lo podemos pensar desde ese lugar y no desde la exigencia académica, debo cumplir con esto para acreditar, seguramente van a aparecer un montón de recursos personales que tienen. Va a aparecer fácilmente la reflexión sobre todo lo que generó este postítulo en ustedes. Van a aparecer recorridos teóricos que pudieron recuperar y seguramente otros van a poder recuperarlos más adelante. Nosotros no tenemos la pretensión de que puedan hacer una integración absoluta de todo el recorrido, porque para poder integrar también necesitamos un tiempo de vacío, de asimilar todo lo que fuimos trayendo y fuimos recorriendo en todos estos módulos, que hasta para nosotros contenidistas salíamos de una clase y nos aparecía esto de, wow, cuánta información, hay que volver a verla para asimilarla, porque la ESI tiene que ver con esto, es como la sexualidad misma, es un recorrido inacabado, con siempre la posibilidad de seguir revisando, preguntándonos,
incorporando nuevos conceptos, nuevas miradas, replanteándonos y cuestionándonos. Nos pasa a nosotros como equipo que nos juntamos y revisamos y nos cuestionamos y ponemos en tensión y los posicionamientos de cada uno, y eso nos enriquece, y eso es lo que queremos que se traduzca en el postítulo, en el trabajo integrador. Y una cosita más, nada más que antes de darte la palabra, Emi, en relación a lo ludopedagógico, proponerles de que cuando puedan pensarlo, se dejen inspirar también por esa propuesta, vuelvan al recorrido, al material que se propuso en ese encuentro, y puedan pensar algo disruptivo de lo cotidiano, de lo institucionalizado que ya tenemos todo y de las respuestas ya sabidas, y puedan inspirarse en esa posibilidad que es inédita, hacer un postítulo con esa mirada y contagiarse un poco desde ahí, y seguro que les va a aparecer la alegría y van a potenciar muchísimo la propuesta, porque cuando escuchamos así relatos de colegas que están trabajando, nos lo dicen, llevamos el juego y las intervenciones tienen que ver con otra cosa. Me callo la boca, doy la palabra a la Emi. No, yo le quería contestar a Natalia Reynoso, dice, podemos tomar una escena que quizás sin las herramientas que hoy incorporamos nos tocó vivir en el pasado y no supimos cómo abordar. Imagino que sí. Exacto, de eso se trata, Natalia, de poder recordar escenas que quizás en otro momento no tuvimos herramientas para pensar por qué nos generaba un malestar, o para pensar por qué me hacía un poco de ruido, ¿no? O sí me daba cuenta de qué vulneración de derechos se estaba generando, pero no sabía cómo actuar, ¿no? Entonces la idea acá es un poco traer esas experiencias, ¿no? Esas escenas, para entonces pensar e imaginar creativamente intervenciones que podamos llevar adelante colectivamente. Sí, ese es un poco el sentido también del trabajo final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la formulación de la escena, por ejemplo? Una consulta, ¿sí o sí tiene que estar relacionada con el género? ¿Por qué? ¿A dónde va tu pregunta? A ver. Y porque yo, por ejemplo, en mi escuela por lo menos yo no he vivido ninguna situación en lo que se refiera al género. Por ahí, qué sé yo, puede ser situaciones de discriminación, pero no es referida al género, me parece a mí. Sí o sí tiene, mi pregunta es saber si tiene que... Recordemos, creo que hace como una copa. Cuando decimos de inequidad de género, estamos pensando en los mitos, en los estereotipos de género, ¿sí? Estamos pensando en las masculinidades, ¿no? En las feminidades, en las disidencias sexuales, ¿sí? Estamos pensando en lo que sucede con los espacios institucionales y los roles de género, por ejemplo, ¿no? Ok. Por eso te preguntaba a dónde iba tu pregunta, porque a veces linkeamos, qué sé yo, con una determinada categoría, y en realidad cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de muchas cosas, ¿no? También hablamos de cómo se piensa el cuerpo en relación a los géneros, ¿no? Cómo los significamos, qué significaciones hay de los cuerpos en relación a los juegos, por ejemplo, en educación física, ¿no? Sí, sí. Ahí abrimos un poquito, ¿no? Me parece. Sí, sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento de sacarse las dudas, así que está bueno que aprovechemos el espacio. Creo que hay una pregunta para Ana, que tal vez Ana puede responder respecto a la constancia de asistencia, la constancia para el trabajo final. Sí. Sí, lo vi ahí que una de las compañeras compartió en relación a las constancias.
Lo voy a conversar con el equipo de administración de Posti. Siempre en instancias de evaluación se entregan constancias, así que bueno, consulto y a través de sus tutoras lo vamos a compartir en el foro avisos, ¿sí? Bueno, buenos días. Yo abro el micrófono porque no sé si me van a comprender lo que pregunto. Eh, yo soy Paola de Federal y trabajo en 2 escuelas privadas, donde por eso en tiempo real preguntaba por si era proyecto futuro, porque se trabaja otra cosa, con otro nombre. Y en una escuela secundaria, sí, trabajamos ESI en las planificaciones y hablando con un grupo que tuvo involucradas situaciones muchas situaciones, no solo una, digamos, en el aula. Esto llevó a que los chicos se cambiaran de escuelas y hubo muchas problemáticas, más ahora que es primavera y demás. Y bueno, y hablando con otra colega que también está cursando el postítulo en otra aula, hablábamos de esta oportunidad de poder hacerlo real, en tiempo real con los chicos, digamos, las propuestas que nos habían gustado como adultos cuando yo fui a la ciudad de Concordia, y la verdad que fueron muy significativas para nosotros como adultos, me imagino que para ellos como adolescentes también, em, como para que se encuentren, digamos, como para que se conozcan, o tratar de juntar 2 grupitos y poderlo hacerlo en tiempo real. Si se pudiera hacer en tiempo real, también, digamos, como que se puede mostrar fotos, anexos y demás, porque también yo lo pensaba como un proyecto posible a futuro, pero si se puede hacer en forma real antes del 12 de octubre, esa era mi pregunta, o tiene que seguir siendo un proyecto a futuro. Mirá, a mí me parece que ahí, Paola, lo que vos estás preguntando es sobre las significaciones y la utilidad que vos le darías a este trabajo final. Yo sí dice, en tu caso, y lo haría, o sea, cumpliría con la presentación que me está pidiendo la especialización, y luego si eso te sirve para poder llevarlo adelante, está buenísimo, porque la propuesta de la especialización es tener herramientas para poder trabajar luego en nuestras prácticas, ¿no? Entonces, buenísimo que eso tenga esa resonancia. Y si le querés agregar al trabajo en forma de anexo, para que no te ocupe espacio en esas 5 carillas de escritura que tenés que presentar, que tenés que cumplimentar, lo agregás como anexo y agregás fotos. Bueno, gracias, gracias. ¿Qué pasa si hacemos, en vez de 5, llegamos a 4 carillas? ¿O el máximo permitido es hasta 4? Hasta 5, perdón. Claro, el máximo es 5. Si vos haces 3, 4, está igual el criterio, cumplís con el criterio. Claro, tampoco una, pero me refiero el máximo es 5. Claro, el Perfecto. máximo es 5 sin contar carátula y bibliografía. Perfecto, muchas gracias. Por favor, a vos. Profesores, disculpen, buenos días. Consulto, ¿se puede realizar de manera individual el trabajo? Ya que yo estoy rindiendo examen de oposición, etcétera, y mis tiempos son muy complicados. Sí, Alicia, buen día. Se puede hacer individualmente el trabajo. Van a ver ustedes ahí cuando compartan nuestras compañeras tutoras con ustedes la consigna y demás, que está explicitado en la consigna. Puede ser de manera individual, en parejas pedagógicas o de a 3, pero la individualidad también está aceptada, digamos, como una de las formas.
Bueno, si no hay más preguntas, bueno, antes de despedirnos, queríamos felicitarles por haber realizado este trayecto. Ya estamos culminando estamos cerrando prácticamente este trayecto de formación, es la etapa final. Así que desde el equipo de dirección y bueno, de todas las personas que componemos esta propuesta, queremos felicitarles por haber acompañado, por haberse sumado, por haberse comprometido con esta propuesta y por haber militado también la educación sexual integral en una situación de un contexto político desfavorable, ¿no? No podemos ser ajenos a lo que estamos transitando en nuestro país, en nuestra provincia también. Así que poder sostener junto a ustedes esta propuesta de especialización en educación sexual integral, desde la perspectiva de los derechos humanos y con lo innovador de la ludopedagogía, la verdad que para nosotros es muy grato y ha sido un camino arduo, pero lleno de satisfacciones. Y eso tiene que ver con ustedes y con todo este acompañamiento y con este equipo tan valioso que tenemos, no solo de contenidistas, sino el equipo administrativo, el equipo de comunicación. Así que, bueno, renovamos las felicitaciones para ustedes en principio por haberse sumado y por haber sostenido este cursado en una situación tan compleja como la que mencionábamos. Y bueno, y les invitamos a hacer el último esfuerzo y a poder poner o plasmar en este trabajo final integrador lo que fueron aprendiendo y aprendiendo en este trayecto. Así que de nuestra parte, agradecerles y bueno, invitarles a hacer el último esfuercito. Gracias equipo, gracias cursantes y bueno, nos vemos en el aula virtual, nos escuchamos, nos participamos en los foros, así que bueno, gracias y que tengan buena jornada de viernes y buen fin de semana. Una última pregunta puedo hacer sobre Sí, la ¿cómo no? bibliografía. Tenemos que citar solamente todo digamos, lo que abordamos en lo que es libros y demás, digamos, webgrafía y demás, del postítulo, o podemos agregar, por ejemplo, otros autores con los que a nosotros nos gustaría, digamos, aplicar la intervención. La idea es que puedan trabajar con la bibliografía obligatoria de la especialización. Podemos complementar con otra, pero las herramientas tienen que ser el marco normativo y teórico de la especialización. Bien, y para darle un marco normativo lo que es ludopedagogía, hablando del diseño curricular, eso quisiera saber, ¿cómo lo citamos? No, ahí lo que tenés que hacer es citar diseño curricular de la ESI o el diseño curricular de la provincia de Entre Ríos. Pero ahí ya se entendería, digamos, lo que estamos trabajando. Exactamente. O le ponemos una nota al pie o demás, digamos, como para hacer referencia. Bueno, gracias. Bueno, que tengan buena jornada.